Joaquín Cordero era un hombre de carácter fuerte, de esos que con solo una mirada imponían respeto. Su voz, firme y pausada, podía cautivar a cualquiera en el cine y la televisión, pero pocos sabían que detrás de esa imagen de galán y hombre de autoridad, se escondía un corazón profundamente herido. Porque si algo marcó su vida, más allá del éxito y la fama, fueron las tragedias que lo persiguieron, especialmente la pérdida de su hija y, años después, la muerte de su amada esposa. La historia de Joaquín Cordero no solo es la de un actor que conquistó la pantalla, sino la de un hombre que sufrió en silencio, que luchó contra su propio dolor y que, al final, terminó consumido por una tristeza que nunca logró superar del todo. Joaquín Cordero siempre fue un hombre de familia. A pesar de las largas jornadas de trabajo, de los sets interminables y de los compromisos que lo mantenían lejos de casa, su corazón siempre estaba con su esposa y sus hijos. Amaba ser padre y se esforzaba en darles lo mejor, no solo en lo material, sino en el amor, la dedicación y los valores que consideraba esenciales. Cuando su hija enfermó, todo cambió. Lo que comenzó como un problema de salud aparentemente manejable, pronto se convirtió en una pesadilla que consumió a la familia. Joaquín, acostumbrado a tener el control, a enfrentar cualquier adversidad con determinación, se encontró impotente ante el sufrimiento de su hija. Pasaron días, semanas y meses de angustia. Cada noche, el actor se quedaba junto a su pequeña, rezando en silencio, esperando un milagro que nunca llegó. Los médicos hacían lo posible, pero el destino tenía otros planes. El día en que su hija partió, Joaquín Cordero sintió que una parte de su alma se quebraba para siempre. La noticia lo golpeó como un puñal al corazón. No importaba la fortaleza que había mostrado en tantos personajes ni la disciplina con la que había forjado su carrera. Nada podía prepararlo para el vacío desgarrador que dejó la pérdida de su hija. Desde ese momento, Joaquín Cordero ya no fue el mismo. Aunque intentó seguir adelante por su familia, la tristeza se reflejaba en su mirada. En cada entrevista, en cada aparición pública, su voz sonaba con un tono diferente, más pausado, más melancólico. La actuación, que durante años había sido su gran pasión, se convirtió en una especie de refugio, pero también en un recordatorio constante de su pérdida. Detrás de cada papel, de cada personaje que interpretaba, se escondía un hombre que sufría en silencio. Con el tiempo, Joaquín aprendió a convivir con el dolor, pero nunca a superarlo. Se aferró a su esposa como su gran pilar, como la única persona que realmente entendía el peso de su tristeza. Ella fue su sostén, su compañera en los momentos más oscuros, la única que lograba calmar su tormento interno. Los años pasaron y, aunque el dolor nunca desapareció, Joaquín encontró en su esposa una razón para seguir adelante. Pero el destino, una vez más, le tenía preparada otra dura prueba. Cuando su esposa enfermó, Joaquín revivió el mismo tormento que había experimentado con su hija. Los hospitales, las esperanzas, las oraciones, todo se repitió como una cruel broma del destino. Esta vez, sin embargo, fue aún más devastador. Perder a su hija había sido un golpe brutal, pero perder a su esposa fue la estocada final. Con su partida, Joaquín Cordero se sumió en una profunda depresión. El hombre que había sido sinónimo de fuerza y determinación se desmoronó por completo. Se aisló del mundo, dejó de interesarse por las cosas que antes lo apasionaban y, poco a poco, fue apagándose. Muchos lo vieron en sus últimos años y notaron la tristeza en sus ojos. Aunque intentaba sonreír, la verdad era evidente, Joaquín Cordero ya no tenía fuerzas para seguir luchando. Joaquín Cordero dejó este mundo con el corazón cargado de dolor. Su legado en el cine y la televisión es indiscutible, pero quienes lo conocieron de cerca saben que su historia no fue solo la de un actor exitoso, sino la de un hombre que amó profundamente y que sufrió pérdidas irreparables. La tristeza lo acompañó hasta sus últimos días, pero en el recuerdo de quienes lo admiraron y lo amaron, siempre quedará la imagen de un hombre que, a pesar del sufrimiento, nunca dejó de ser un padre y esposo entregado. Su historia es un recordatorio de que, detrás de la fama y el brillo de la pantalla, los artistas también llevan cicatrices invisibles, dolores que nunca sanan y amores que nunca se olvidan. La vida de Joaquín Cordero fue una montaña rusa de emociones. Desde la cima del éxito en su carrera artística hasta los abismos más oscuros de la tristeza, su historia no solo es la de un actor consagrado, sino la de un hombre que amó con intensidad y que sufrió pérdidas que lo marcaron para siempre.
Después de la muerte de su hija, Joaquín intentó seguir adelante, aunque el vacío en su corazón era imposible de llenar. Pero cuando su esposa, la mujer con la que compartió su vida y que fue su refugio en los momentos más difíciles, también partió, su mundo se derrumbó por completo. Desde el momento en que su esposa cerró los ojos para siempre, Joaquín ya no fue el mismo. Su energía se apagó, su entusiasmo por la vida desapareció y la tristeza se apoderó de cada rincón de su ser. Aunque intentaba mostrarse fuerte ante los demás, en la intimidad de su hogar la realidad era otra. Se sumió en una profunda depresión, de esas que consumen poco a poco, que roban las ganas de vivir. Dejó de interesarse por sus proyectos, por las reuniones con amigos y por todo aquello que antes le daba sentido a su existencia. Los días pasaban y la soledad se convertía en su única compañía. Se recluyó en su casa, alejándose del mundo, de los reflectores y de la vida pública. Quienes lo conocían sabían que estaba sufriendo, pero pocos podían hacer algo para aliviar su dolor. La muerte de su esposa no solo le arrebató a su compañera de vida, sino que también lo dejó sin la única persona que realmente comprendía el peso de su tristeza. Con ella se fue su fortaleza, su esperanza y su razón de ser. A pesar de su estado anímico, Joaquín aún era una leyenda en el mundo del espectáculo. Su trayectoria hablaba por sí sola y su presencia seguía siendo respetada por todos. Pero él ya no era el hombre que alguna vez dominó los escenarios con su imponente presencia. En sus últimos años su salud comenzó a deteriorarse. Los estragos del tiempo, sumados a la tristeza que cargaba en el alma, hicieron mella en su cuerpo. Aunque intentaba seguir adelante, su espíritu estaba agotado. Los amigos que aún lo visitaban notaban su mirada perdida, su voz apagada, su risa ausente. La depresión, esa enemiga silenciosa, había hecho estragos en él, llevándolo a un punto del que ya no había retorno. Finalmente, el 19 de febrero de 2013, Joaquín Cordero dejó este mundo. Su partida, aunque esperada por muchos debido a su delicado estado de salud, no dejó de causar un profundo impacto en el medio artístico y en todos aquellos que lo admiraban. Se fue con el corazón roto, con la tristeza aún marcada en su rostro, pero también con el cariño eterno del público que siempre lo reconoció como uno de los más grandes actores de su época. Joaquín Cordero dejó una huella imborrable en la industria del entretenimiento. Sus interpretaciones, su talento y su dedicación lo convirtieron en un ícono del cine y la televisión mexicana. Pero más allá de su carrera, su historia nos recuerda que detrás de la fama y el reconocimiento, los artistas también son seres humanos que sufren, que aman y que, a veces, llevan cicatrices invisibles en el alma. Su vida fue un testimonio de amor, de lucha y de resiliencia, aunque al final, el dolor terminó por vencerlo. Sin embargo, en la memoria de quienes lo admiraron y lo amaron, Joaquín Cordero siempre será recordado no solo por su talento, sino por la intensidad con la que vivió, amó y enfrentó cada una de las batallas que el destino puso en su camino. Y así, su historia sigue viva, en cada película, en cada telenovela, en cada escena en la que dejó su esencia. Porque los grandes nunca mueren, y Joaquín Cordero, sin duda, fue uno de los más grandes. Si hay algo que definió la vida de Joaquín Cordero, más allá de su imponente presencia en la pantalla, fue su amor inquebrantable por su familia y el profundo dolor que el destino le hizo cargar. Su carrera fue un desfile de éxitos que lo consolidaron como uno de los actores más importantes del cine y la televisión mexicana, pero detrás de las cámaras, su vida amorosa estuvo marcada por la pasión, la lealtad y una tristeza que lo persiguió hasta el final. Joaquín Cordero Aurrecoechea nació el 16 de agosto de 1922 en Puebla, México, en el seno de una familia conservadora y profundamente religiosa. Desde joven, su destino parecía estar trazado en un camino muy distinto al de la actuación. Su padre, un hombre de estrictos valores, soñaba con que su hijo se convirtiera en sacerdote, un llamado que Joaquín intentó seguir en su juventud, ingresando a un seminario. Pero el destino tenía otros planes para él. No tardó en darse cuenta de que su verdadera vocación no estaba en la iglesia, sino en el arte. Contra la voluntad de su familia, dejó el seminario y decidió probar suerte en la Ciudad de México, buscando abrirse camino en el mundo del espectáculo. En aquellos años, el cine mexicano vivía su época dorada. Actores como Pedro Infante, Jorge Negrete y María Félix dominaban la pantalla, y Joaquín, con su fuerte personalidad y atractivo varonil, no tardó en llamar la atención de productores que vieron en él un gran potencial.
A medida que su carrera comenzaba a despegar, también lo hacía su vida sentimental. Su atractivo físico y su elegancia lo convirtieron en un galán dentro y fuera de la pantalla. Las mujeres se sentían atraídas por su porte distinguido y su voz firme, y aunque nunca fue un hombre de escándalos, su corazón vivió varias historias de amor antes de encontrar a la mujer de su vida. En sus primeros años como actor, se le vinculó con varias actrices del cine de oro mexicano, aunque siempre se mostró discreto en cuanto a sus relaciones. Se rumoreaba que había tenido un romance fugaz con la icónica Elsa Aguirre, una de las bellezas más impactantes de la época. También se mencionó su cercanía con Miroslava Stern, aunque nunca hubo confirmación de que realmente hubieran sido pareja. Sin embargo, ninguna de estas relaciones fue lo suficientemente fuerte como para apartarlo de su verdadero amor, su esposa, Alma Guzmán, la mujer que cambiaría su vida para siempre. Cuando Joaquín conoció a Alma Guzmán, supo que su búsqueda había terminado. A diferencia de las actrices con las que había compartido romances fugaces, Alma era una mujer de familia, con valores firmes y una personalidad que complementaba a la perfección la de Joaquín. Su relación se fortaleció rápidamente, y no pasó mucho tiempo antes de que decidieran unir sus vidas en matrimonio. Con ella, Joaquín encontró la estabilidad y el amor verdadero, una conexión que se mantuvo firme a lo largo de los años, incluso en los momentos más difíciles. Juntos formaron una familia y tuvieron 3 hijos, a quienes Joaquín adoraba. A pesar de su apretada agenda como actor, siempre encontraba tiempo para estar con ellos, asegurándose de que crecieran en un hogar lleno de amor y respeto. Mientras su vida personal florecía, su carrera también alcanzaba niveles impresionantes. Joaquín Cordero se convirtió en uno de los actores más solicitados del cine mexicano, participando en más de 100 películas a lo largo de su trayectoria. Su versatilidad le permitió interpretar desde galanes románticos hasta villanos despiadados. Su porte elegante y su capacidad para transmitir emociones lo hicieron destacar en cintas como El fantasma de la Casa Roja 1956 y Los Hermanos del Hierro 1961. Pero no solo brilló en el cine. Con la llegada de la televisión, Joaquín encontró una nueva plataforma donde demostrar su talento. Su participación en telenovelas como La Madrastra y Abismo de Pasión lo convirtió en un rostro familiar para millones de televidentes, consolidando su legado en la industria del entretenimiento. A pesar del reconocimiento y el éxito, Joaquín siempre se mantuvo humilde. Nunca dejó que la fama lo alejara de su familia, y siempre recordó con gratitud los sacrificios que hizo para llegar hasta donde estaba. Pero la vida no es solo éxito y felicidad. A pesar del amor inquebrantable que compartía con su esposa, Joaquín enfrentó momentos de profunda tristeza. El golpe más duro que recibió fue la pérdida de su hija, un evento que lo dejó devastado. La enfermedad de su pequeña fue una batalla que peleó con todas sus fuerzas, pero que lamentablemente no pudo ganar. La partida de su hija lo marcó profundamente. Aunque intentó ser fuerte por su esposa y sus otros hijos, el dolor nunca desapareció. Desde aquel día, una parte de él se apagó, y aunque siguió trabajando y cumpliendo con sus compromisos, su mirada ya no era la misma. Pero el destino aún tenía otra prueba más para él. Años después, su esposa Alma enfermó gravemente. Joaquín, quien ya había experimentado el dolor de perder a un ser querido, luchó con todas sus fuerzas para salvarla, pero nuevamente el destino le arrebató a la persona que más amaba. La muerte de Alma fue el golpe final para Joaquín. La mujer que había sido su compañera de vida, su refugio en los momentos más oscuros, ya no estaba a su lado. Después de su partida, Joaquín cayó en una profunda depresión. Se aisló del mundo, perdió el interés en la actuación y, aunque sus amigos y familiares intentaban animarlo, su corazón ya estaba demasiado herido. Los últimos años de Joaquín Cordero estuvieron marcados por la soledad. A pesar de que el público seguía recordándolo con cariño y respeto, él ya no tenía fuerzas para seguir adelante. El 19 de febrero de 2013, Joaquín Cordero cerró los ojos para siempre. Su partida dejó un vacío enorme en el cine y la televisión mexicana, pero también en los corazones de quienes lo amaron y lo admiraron. Su historia es un recordatorio de que, detrás de las luces y los reflectores, los artistas también son seres humanos que sufren, que aman y que enfrentan pérdidas irreparables. Joaquín Cordero fue más que un actor exitoso. Fue un hombre que amó con intensidad, que vivió con pasión y que, a pesar del dolor, dejó un legado imborrable.
Su nombre sigue vivo en cada película, en cada telenovela, en cada escena en la que demostró su talento. Y aunque su vida estuvo marcada por la tragedia, su historia será recordada como la de un hombre que lo dio todo por amor. Joaquín Cordero fue más que una estrella del cine y la televisión mexicana. Detrás del personaje imponente que conquistó la pantalla, había un hombre de valores firmes, un esposo devoto y un padre amoroso que, a pesar de su éxito, nunca dejó de lado a su familia. Pero como en toda historia de grandeza, su vida estuvo marcada por tragedias que lo sumieron en una profunda tristeza. A lo largo de este capítulo, exploraremos su faceta más íntima, su vida personal, su relación con sus hijos, los triunfos y sacrificios de su carrera, y los momentos que lo llevaron a un final doloroso. A pesar de su elegancia y porte serio en pantalla, Joaquín Cordero era un hombre sencillo fuera del set. No se dejaba llevar por los excesos de la fama ni por la arrogancia que a menudo acompaña al éxito. Su carácter era reservado, pero quienes lo conocían bien sabían que tenía un gran sentido del humor y una enorme capacidad para la amistad. Nunca fue de los que buscaban estar en el centro de atención fuera de su trabajo, prefería la tranquilidad del hogar y el calor de su familia. Uno de los pilares más importantes en su vida fue su esposa, Alma Guzmán. Ella fue su mayor apoyo, la mujer que le brindó estabilidad en un mundo lleno de luces y reflectores. Joaquín no era de esos actores que caían en los escándalos amorosos o en las relaciones fugaces. Su compromiso con Alma era inquebrantable, y juntos construyeron un matrimonio sólido basado en el respeto y el amor. Joaquín y Alma formaron una familia con 3 hijos, Francisco, David y Gabriel Cordero. A pesar de las largas jornadas de trabajo y los viajes constantes, Joaquín siempre hizo todo lo posible por estar presente en la vida de sus hijos. Desde pequeños los educó con valores firmes, enseñándoles la importancia del esfuerzo y la honestidad. No quería que se sintieran deslumbrados por la fama de su padre, sino que forjaran su propio camino con base en su propio talento y dedicación. Aunque Joaquín Cordero era una figura de respeto en la industria del entretenimiento, en casa era simplemente papá. Sus hijos lo admiraban profundamente, no solo por su carrera, sino por la dedicación con la que siempre protegió a su familia. Sin embargo, la vida no siempre es justa. La tragedia golpeó su hogar con la muerte de su hija, un evento que lo dejó marcado para siempre. La pérdida de un hijo es el dolor más grande que un padre puede experimentar, y para Joaquín, fue una herida que nunca logró sanar del todo. A pesar de la tristeza, se mantuvo fuerte por su esposa y por sus otros hijos. No quería que lo vieran derrotado, pero en su interior, su corazón se desgarraba cada día. Joaquín Cordero es considerado una de las grandes figuras del cine y la televisión en México. Su carrera comenzó en la época de oro del cine mexicano, una época donde compartió pantalla con los más grandes actores de su generación. Debutó en la década de 1940 y rápidamente llamó la atención por su presencia escénica y su voz imponente. A lo largo de los años protagonizó más de 100 películas, consolidándose como un actor versátil capaz de interpretar desde héroes románticos hasta villanos despiadados. Algunas de sus películas más recordadas incluyen Los Hermanos del Hierro, 1961, El Fantasma de la Casa Roja, 1956, El Ángel Exterminador, 1962. Pero no solo brilló en el cine. En la televisión, se convirtió en un rostro familiar para millones de mexicanos. Su participación en telenovelas fue clave en su carrera, logrando un éxito rotundo en producciones como La Madrastra, Abismo de Pasión, Amor Real. Cada personaje que interpretó dejó huella en la memoria del público. No importaba si era el villano o el protagonista, su talento y entrega a la actuación lo hicieron inolvidable. A pesar de su éxito profesional, Joaquín comenzó a vivir los estragos de la tristeza y la enfermedad en sus últimos años. La muerte de su esposa, Alma Guzmán, fue un golpe devastador para él. Con su partida, Joaquín perdió a la mujer que había sido su sostén emocional durante toda su vida. Sin ella, el mundo perdió su color. Después de su fallecimiento, Joaquín se aisló del mundo. Su carácter fuerte y su presencia imponente se fueron desvaneciendo poco a poco. Dejó de asistir a eventos públicos, evitaba las entrevistas y prefería pasar los días en casa, sumido en sus recuerdos. El dolor de perder a su esposa y a su hija fue demasiado para él. Su salud comenzó a deteriorarse rápidamente.
Sufría de problemas respiratorios y su sistema inmunológico se debilitó. Sus familiares y amigos intentaban animarlo, pero la depresión lo consumía. El 19 de febrero de 2013, Joaquín Cordero falleció a los 90 años en su hogar en la Ciudad de México. Su deceso se debió a complicaciones respiratorias y a una neumonía que su cuerpo ya no pudo combatir. Se fue en paz rodeado de su familia, pero con un corazón lleno de cicatrices. Sus últimos años estuvieron marcados por la tristeza, pero también por el cariño de quienes lo amaron y admiraron. Su muerte dejó un vacío en la industria del entretenimiento. Actores, directores y fanáticos lamentaron su partida, reconociendo el legado que dejó en el cine y la televisión mexicana. A pesar de su partida, Joaquín Cordero sigue vivo en el corazón del público. Su legado permanece en cada película, en cada telenovela, en cada escena donde su talento brilló con intensidad. Fue un actor inolvidable, un esposo fiel, un padre amoroso y un hombre que, a pesar de los golpes de la vida, nunca dejó de amar con todo su ser. Su historia nos recuerda que la grandeza no solo se mide en premios y reconocimientos, sino en la manera en que vivimos, amamos y enfrentamos la vida. Joaquín Cordero nos dejó una enseñanza invaluable: la fama es pasajera, pero el amor y el respeto son eternos.